Vamos a continuar con la secuencia del estudio que comenzamos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. En el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Piedad. Y la lección, hermanos, ahora corresponde, ¿verdad?, al tema de la piedad, viviendo con piedad. Cuando hablamos de piedad, estamos hablando de vivir una vida de respeto y de devoción a nuestro Dios. ¿Qué es en sí la piedad? ¿Qué es la piedad, hermanos? La palabra piedad viene de una palabra griega que es eusebeia, y esta es una palabra también compuesta, igual que la paciencia, donde eu significa bien y sebomai significa ser devoto. ¿Sí? Así que piedad, literalmente, hermanos, significa un respeto profundo otorgado a Dios. Todos nosotros debemos ser personas piadosas y tener desde nuestro corazón, desde el interior de nuestro ser, nuestra mente, nuestro entendimiento, todo absolutamente debe estar enfocado en un respeto profundo hacia nuestro Dios. Implica una vida buena y santa, pero con especial énfasis en su fuente. Es decir, hermanos, en la reverencia y el respeto hacia Dios. La piedad es la doctrina religiosa puesta en acción, vivida y practicada, motivada por su deseo de agradar a Dios. Siempre hay algo, hermanos, que nos mueve, que nos motiva a hacer las cosas o a vivir de cierta manera, de cierta forma. La vida cristiana es imposible vivirla si no tenemos piedad. La piedad, hermanos, ese conocimiento y ese respeto y esa reverencia y ese amor hacia nuestro Dios es lo que nos va a mover a hacer de una forma en particular, a tener cierto carácter en particular, a llevar a cabo ciertas acciones, porque reverenciamos, respetamos, tenemos una plena conciencia de quién es el Dios en el cual creemos y al cual servimos. Por ejemplo, en la Biblia se nos habla de Simeón. Ustedes recuerdan cuando llevaron al niño Jesús, ¿verdad?, a presentar al templo cuando se cumplió el tiempo. Y dice la Escritura que este hombre, Simeón, el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte hasta que él no conociera, ¿verdad?, al ungido de Dios. Y dice la Escritura, hermanos, que ese hombre llamado Simeón era hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. No era cualquier hombre. Y de ahí, hermanos, que había una comunicación, una relación cercana entre él y Dios con él. Era piadoso. Por ejemplo, cuando dice la Escritura en Hechos capítulo 10 de aquel centurión llamado Cornelio, dice la palabra que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y este hombre, hermanos, creía en el Dios de Israel, en el Dios de los judíos. Él tenía una fe muy grande en el verdadero Dios, pero él no había escuchado el mensaje del Evangelio aún. Y el ángel, ¿verdad?, le dice: manda a traer a Pedro. Él te va a decir palabras por las cuales vas a ser salvo tú y tu casa. Pero mi punto, hermano, es que este Cornelio era piadoso y de la mano con la piedad, temeroso de Dios. Y había influido en su familia, en sus siervos, en toda su casa. Por ejemplo, Ananías, aquel hombre, aquel discípulo allá en Damasco, a quien el Señor Jesucristo le habla en revelación y le dice que vaya a buscar a Saulo. Y le dice la Escritura que este Ananías era varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos. También este hombre lo era. Era un cristiano, un discípulo del Señor, pero piadoso. Cuán importante, hermanos, es la piedad en la vida de un cristiano. Ojalá que cuando dijeran de mí o de usted,
La gente podría decir, él es un varón piadoso, ella es una mujer piadosa. Que sea algo que se pueda reflejar en nuestra vida, lo que hay dentro de nosotros en relación a nuestro respeto y reverencia hacia Dios. Que se pueda ver en acciones, en actitudes. Hermanos, la piedad es la actitud que honra y que respeta a Dios por su carácter, por su poder, por sus palabras. Entiende perfectamente quién es Dios, cómo es Dios. Entiende la palabra de Dios. Entiende que Él es deidad, que Él es objeto de adoración, que es la fuente de poder, que es la fuente de verdad religiosa. Entiende que Él es el gobernante de todo. Entiende que de Él dependemos para todas nuestras bendiciones. Entiende perfectamente quién es Él y quién es Dios. Y la diferencia abismal que hay entre nosotros y Dios. Él es el Todopoderoso, Señor de señores, Rey de reyes, Creador del universo, quien nos sustenta, quien nos da la vida, quien nos bendice en abundancia. Entiende lo que Él es capaz de hacer. Y hermanos, cualquier idea que menosprecie o que niegue estos puntos de vista en relación a Dios, implica que es impiedad. Cualquier cosa, hermanos, que menosprecie a Dios, cualquier cosa, hermanos, que le reste a Dios en cuanto a lo que Él se merece, lo que debemos de ofrecer, refleja impiedad en la vida de una persona. En el primer libro de las Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 29, primer libro de las Crónicas, dice así el verso 10: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David. David, hermanos, por lo que podemos ver, por lo que él expresa en su oración y en sus palabras y en sus salmos, podemos darnos cuenta bien fácil que él era un hombre piadoso. Que todo lo que él expresaba en alabanza hacia Dios era porque él entendía verdaderamente quién era Dios. Y dice así: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Verso 11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Hermanos, estos no son meras palabras superficiales que salen de la boca de David. Salen desde su interior, desde el fondo de su corazón, porque David era un varón piadoso. Y se puede ver aquí. La piedad, hermanos, se expresa, se exterioriza, se proyecta en nuestras palabras, en nuestras acciones y en todo nuestro vivir, pero viene desde lo profundo del corazón. Una persona plenamente consciente de quién es Dios, no le va a ser difícil expresar alabanza hacia Dios. No le va a ser difícil reconocer quién es Dios. No le va a ser difícil someterse a Él en obediencia. No. Eso es piedad. Piedad, hermanos, es la mentalidad de una persona cuyos pensamientos, metas y esperanzas están dirigidos a Dios. Están puestas en Dios. Este atributo tan importante en la vida de los cristianos, hermanos, proviene de nuestro corazón. Proviene de ahí. Esta actitud, hermanos, al igual que la fe y el amor, pues se deben de expresar en acciones, como les acabo de mencionar. Uno puede decir que ama a una persona, pero hay que demostrar que lo ama. Uno puede decir que tiene fe en Dios, pero hay que demostrar esa fe. Y lo mismo es exactamente con la piedad.
La piedad se demuestra, se expresa en acciones, pero el énfasis de la palabra piedad está en la actitud de la persona. Porque alguien puede hacer acciones, pero sin la actitud correcta. Alguien puede, ¿verdad?, ser una persona como pasaba con los escribas y fariseos, los líderes del pueblo de Israel, que había ciertas acciones religiosas que ellos hacían, pero en realidad no eran personas piadosas. No era algo que provenía de su reconocimiento hacia Dios, sino simplemente buscar alabanza, elogios, aplausos de las personas. Y por eso hacían ciertas cosas. Pero la verdadera piedad, hermanos, proviene en realidad de el deseo de querer agradar a Dios y de darle honra, gloria, alabanza. Si tenemos actitud piadosa, hermanos, toda nuestra vida, por consecuencia, va a ser piadosa también. Va a ser piadosa. Si no hay piedad en nosotros, hermanos, la vida cristiana se va a tornar aburrida, cansada, fastidiosa. Se nos va a hacer pesado servir al Señor. Los mandamientos de Dios se nos van a hacer gravosos. El simple hecho de venir a este lugar, ¿verdad?, el primer día de la semana, para juntos con la iglesia adorar a Dios, se nos va a hacer una carga difícil, porque no proviene de nuestro interior ese deseo, porque no estamos reconociendo en realidad quién es Dios y todo lo que Él se merece. Lo vamos a hacer tal vez, pero de una manera que al tiempo se nos va a hacer difícil de seguirlo haciendo. Una carga difícil. La piedad es muy importante, hermanos, y proviene desde el interior y transforma nuestra vida y nuestras acciones. ¿Cómo se produce la piedad? ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Bueno, hay algunas cosas que podemos nosotros considerar y que sin lugar a dudas son factores significativos a la hora de que una persona llegue a ser piadosa, tanto interior como exteriormente hablando. La primera cosa y muy básica, hermanos, es la lectura de la Biblia y de la meditación. Esto, hermanos, es muy, muy importante. Es inseparable desde mi punto de vista para nosotros hoy en día en la actualidad. Es inseparable una vida piadosa sin la lectura y la meditación de las Escrituras. No se puede. No se puede vivir una vida piadosa sin considerar este aspecto tan importante. Yo creo que el fundamento de la piedad es la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios podemos conocer el carácter de Dios. Podemos conocer la grandeza de Dios, el poder de Dios, las obras de Dios, su deidad, su amor, su providencia, todo lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. A través de la Escritura. A través de ella, hermanos, podemos saber lo que Él desea y podemos llegar a vivir de acuerdo con su voluntad. No podemos separar a Dios de su palabra. No podemos vivir una vida de piedad, hermanos, si nosotros no dedicamos tiempo para meditar y reflexionar y conocer al Dios de las Escrituras. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, el mismo contexto del que estamos hablando, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dice Pedro, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo conocer a ese que nos llamó? Hemos sido llamados a través del Evangelio. Cristo Jesús nos ha llamado a través de su palabra. Pero necesitamos conocer a ese Dios. Y le conocemos definitivamente. Y hemos aprendido a conocerle y seguimos conociendo a nuestro Dios. Y seguimos conociendo más de su palabra, de su enseñanza. Él nos dice cómo vivir. Él nos enseña para vivir mejor, definitivamente. Él nos dice qué nos conviene y qué no nos conviene. La palabra de Dios, hermanos, es útil. Nos capacita, nos perfecciona. Nos hace aptos para toda buena obra.
Sí. Si usted quiere vivir una vida piadosa, necesita pasar tiempo en la palabra de Dios. No hay alternativa, no hay un secreto oculto, ¿verdad?, que nos haga ser piadosos de una manera automática. No. Qué bueno que nosotros fuéramos un Cornelio, un Simeón, un Ananías, un David. Pero necesitamos, para poder llegar a hacerlo, lectura de la Biblia, meditación en la palabra, tener hambre y sed de justicia, como dijo el Señor en las bienaventuranzas. La lectura, la meditación y el estudio interiorizan lo que leemos. Hace que lo pongamos en nuestro corazón. Llenamos nuestro corazón con la palabra de Cristo y nos ponen en posición de ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, ¿sí?, nos reprende, nos enseña, nos exhorta cuando ponemos esta palabra en nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón. Cuando en verdad, hermanos, hacemos nuestras esas enseñanzas. Y así es como trabaja. Así es como uno puede llegar a ser una persona piadosa, porque nos va transformando. Cuando hacemos algo mal, nos reprende. Y tal vez lo volvemos a hacer, pero después nos vuelve a reprender. Y si somos humildes y reconocemos al Dios creador de todo, a nuestro Dios, el único vivo y verdadero, no va a ser difícil que su palabra nos transforme para que seamos un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice el Salmo 40, versículo 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dos cosas inseparables: el hacer la voluntad de Dios y la ley de Dios. Cuando esa ley está en nuestro corazón, verdaderamente será un deleite, como dice aquí, hacer su voluntad. Será algo que vamos a disfrutar. La vida cristiana, la vida en la iglesia, nuestra vida individual allá en el mundo donde vivimos, no va a ser difícil vivirla. Será algo placentero, algo que disfrutemos, aún con las pruebas, aún con las dificultades de este mundo, lo vamos a disfrutar. Podemos vivir una vida de piedad y a la vez gozarnos en esa vida. ¿Qué más? ¿Cómo se produce la piedad? Hermanos, yo estoy convencido que se requiere también oración constante, mucha oración. Yo me pregunto con qué frecuencia oramos. Nosotros como cristianos, ¿con qué frecuencia? Porque aquel gentil llamado Cornelio, ese centurión romano, que dice la Escritura que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, dice la Escritura que oraba a Dios siempre. Y no solamente oraba, dice que sus oraciones y sus limosnas subieron hasta la presencia de Dios. Hermanos, la piedad va de la mano también con la oración. Es muy importante esto. Una persona piadosa es una persona que con todo su corazón teme, ama y adora a Dios, y por eso le busca constantemente en oración. Quiere estar cerca de Él, quiere estar en comunicación con Él, quiere platicarle a Dios sus problemas, sus necesidades. También quiere darle gracias a Dios constantemente por sus bendiciones. Quiere sentirse dependiente de Dios. Y ora a Dios siempre. Ora a Él. Hermanos, la oración es el medio principal para mantener la comunicación con nuestro Dios. No hay otra forma. No es con el teléfono celular.
no es, hermanos, a través de una videollamada, es a través de la oración. Sí. La oración tiene muchos beneficios. La oración se convierte en un escudo para el alma. La oración, hermanos, se convierte en un sacrificio para nuestro Dios. La oración, hermanos, se convierte en un azote para Satanás. El ejercicio sincero de la oración nos hace ser personas piadosas, devotas, entregadas a Dios. El ejercicio sincero. Y volvemos otra vez a los fariseos, que ellos hacían largas oraciones y oraban ahí en las plazas, en las esquinas, pero no eran personas piadosas. Porque esas oraciones, hermanos, no venían desde lo profundo de su corazón en reverencia y gratitud al Dios Todopoderoso, sino simplemente, volvemos al punto, lo hacían con otra intención, ser vistos de los hombres. Pero cuando hay esa necesidad, ese anhelo y esa práctica constante de la oración, definitivamente que nos va a transformar y nos va a hacer más fuertes y nos va a hacer más cercanos a Dios. Y vamos a ser mejores personas, piadosas en verdad. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta en la carta a los Efesios capítulo 6 y versículo 18. Efesios 6 verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la oración, dice aquí, es en todo tiempo. A veces nada más oramos cuando tenemos un problema, entonces nos acordamos que hay un Dios y ahí estamos suplicando de rodillas: Señor, ayúdame en mi necesidad, en mi situación. Pero debe de ser en todo tiempo. Sí, en las malas, pero también en las buenas, cuando nos va bien. Y cuando tenemos todo y tenemos abundancia y tenemos bendiciones, no olvidarnos de nuestro Dios y orar a Él. Y también dice que debemos hacerlo con toda perseverancia y súplica por los santos, por nuestros hermanos, por sus situaciones, necesidades, por todo. Ponemos aquí una lista en la pantalla de todas las peticiones, enfermos, los que andan fuera de la ciudad y situaciones que nuestros hermanos están viviendo con sus familias, sus hijos, problemáticas, etcétera. El WhatsApp también es una manera en que esta iglesia está comunicada entre sí. Bueno, dice aquí que en todo tiempo tenemos que estar perseverando en oración y súplica por todos los santos. Cuando lo hacemos, hermanos, reflejamos una vida de piedad y nos hacemos personas en verdad más piadosas, con una relación más cercana a nuestro Dios. Otro punto también que creo que cabe aquí es pensamientos espirituales. La piedad, hermanos, necesita pensamientos de este tipo. Vivimos en un mundo que trata de absorber nuestros pensamientos, nuestra mente. Hay muchas cosas en esta vida que están diseñadas para que la persona quede cautivada e inmediatamente su mente está enfocada en eso y en eso y en eso y en eso. Hay muchas cosas que incluso causan adicciones a las personas, de tal manera que es bien difícil separarse de eso que está robando, está absorbiendo su mente y su corazón desde que se levanta hasta que se duerme. Pasa, hermanos. Así es nuestro mundo y cada vez se diseñan las cosas con esa finalidad, que cautive más la mente de las personas. Sin embargo, hermanos, a pesar de eso, debemos disciplinar nuestra mente para que medite, para que reflexione, para que se concentre más en las cosas que verdaderamente son importantes. Si no tenemos esa disciplina, entonces va a ser bien difícil que nos enfoquemos, aunque sea un poco de nuestro tiempo, a las cosas de más valor, a las cosas espirituales,
a las cosas que tienen que ver con Dios, con la obra de Dios, con las necesidades entre nuestros hermanos, las cosas que son de mayor valor. ¿Sí? Que nuestros pensamientos, hermanos, no solo piensen, por ejemplo, digamos, programas de televisión, redes sociales, deportes, en el trabajo, diversión, sino que también piensen y mediten en las cosas espirituales, en las cosas que son de más valor. Y repito, no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Tenemos nuestros hobbies, cosas que nos gustan, ¿verdad? A algunos nos gusta el fútbol y a veces vemos el fútbol y cosas de este mundo, ¿verdad? Que es bueno, mientras sean cosas sanas. Pero mi punto es, hermanos, que así como con ese interés y ese deseo, ¿verdad? Nos interesamos en ciertas cosas, también meditemos en cosas más importantes todavía que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Cuando lo hacemos, hermanos, cuando nuestros pensamientos también se enfocan en ese tipo de cosas y aún le dan más importancia y más valor, podemos decir que esa persona será una persona más piadosa y reflejará piedad en su vida. Dice Pablo a los filipenses, y él mismo lo dice aquí literal: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensad, en esto enfoquen sus mentes, su corazón. Esta clase de cosas son muy útiles en nuestra vida cristiana. Otra cosa, hermanos, otro detalle también podemos hablar de la pureza moral. La pureza y la piedad, yo creo que también son cosas muy importantes. Y es que la sensualidad es un gran obstáculo, es un tropiezo muy grande en la vida de muchos cristianos hoy en día. La corriente del mundo es muy fuerte, es muy fuerte. Lo aceptemos o no lo aceptemos, lo es. Sí. Grandes hombres de Dios han caído. Hermanos, yo he conocido y hemos conocido casos de hermanos fuertes, elocuentes, predicadores, y tristemente, hermanos, se los ha llevado la corriente del mundo. Sí. A veces entre los jóvenes también, hermanos, es difícil sostenerse. Y la palabra de Dios nos exhorta, nos amonesta en cuanto a este aspecto de la vida en este mundo. A veces se requiere mucho esfuerzo, se requiere trabajo para evitar todo ese bombardeo, literalmente un bombardeo de imágenes, de ideas, de corrientes sensuales en la televisión, en el teléfono, en el internet, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. Todo mundo, hermanos, a veces se normaliza una vida sensual, como si fuera lo más común, como si no hay ningún problema. Todo el mundo lo hace. Pero no es así. No es así, mis hermanos. Por eso es importante mantener una pureza moral, una pureza de vida, para ser personas verdaderamente piadosas. Dice en la primera a los Tesalonicenses 4, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. A Timoteo se le dice, huye de las pasiones juveniles. Sí. Huid de la fornicación, dice el apóstol Pablo. Definitivamente es algo de lo cual necesitamos alejarnos rápidamente, porque es peligroso. La vida de piedad, hermanos, es una vida santa, pura, en todos los aspectos. El habla disciplinada, dice Santiago en el capítulo 1, verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, dice, es vana, es vana. Y es que, hermanos, la verdadera prueba de piedad a menudo no es nuestra capacidad para hablar.
A veces pensamos que porque hablamos mucho somos personas muy piadosas y no es así. La capacidad para refrenar la lengua muchas veces es lo que indica la verdadera piedad en una persona. Esta batalla, hermanos, esta batalla es una batalla que nunca ganaremos sin el deseo genuino de agradar a Dios en todo aspecto de nuestra vida. Cuando una persona verdaderamente en su interior reconoce quién es Dios y desea agradarle, va a ser muchísimo más fácil refrenar su habla, disciplinarse en su manera de hablar, en su manera de decir las cosas, en qué dice, cómo dice, con qué actitud lo dice. Cuando logramos, hermanos, disciplinarlos en este aspecto, podemos decir que verdaderamente estamos desarrollando la piedad. Un aspecto más que quiero mencionar, de muchos que pudiéramos mencionar, es la asistencia fiel a los servicios de la iglesia. Hebreos 10, 23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo me pregunto, ¿esta es cuestión de opinión? ¿Es cuestión al gusto de cada quien lo entienda bien y quien no lo entienda, pues es igual? Hermanos, en realidad esto es muy claro y es un mandamiento del Señor. Como cristianos no debemos dejar de congregarnos. No. Yo me pregunto, ¿por qué motivo estamos aquí? ¿Estamos aquí en realidad por piedad? ¿O estamos aquí por devoción a Dios, por deseo de agradarle, por deseo de adorarle? ¿Por qué estamos aquí, mis hermanos? ¿O porque tengo que estar? Porque mi papá me trae, mi mamá me fuerzan a venir. ¿Por qué? Porque si no vengo, los hermanos ahí van a estar duro y duro. ¿Por qué faltaste? ¿Por qué no viniste? ¿Cuál es nuestra razón que nos mueve a estar en este lugar? Un día como hoy, estamos llamados por la palabra de Dios con el mismo propósito de desarrollar la piedad en nosotros mismos y en los demás. Es decir, hermanos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos a eso. Una vida de piedad es una vida de lecciones constantes. Hermanos, hablar o no hablar, oír o no oír, decir o no decir, hacer o no hacer, debe de ser regulado siempre por nuestro deseo de agradar a Dios. Y en eso consiste una vida de piedad. ¿Vengo o no vengo? Bueno, todo depende de mi deseo de hacer la voluntad de Dios. Cuando yo vengo porque yo deseo agradar a Dios y que deseo darle honra y gloria a Él, hermanos, estoy demostrando piedad. Piedad. ¿Cuál es el valor de la piedad? Dice en la primera Timoteo capítulo 6 verso 6: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia. Hermanos, se describe aquí, hermanos, como un gran negocio. No desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de este mundo, monetariamente hablando, no. En ese sentido, no. Una vida de piedad en sí misma es verdadera ganancia por todo lo que representa, por todo lo que produce. Qué hermosa es una vida de una persona piadosa. Dice en el Salmo capítulo 112, versículo 1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esta palabra bienaventurado es dichoso, afortunado, feliz. El que teme a Jehová y se deleita. No que simplemente cumple los mandamientos, se deleita en cumplir los mandamientos de Jehová. Es una persona feliz. Dios le bendice a tal persona. Dice en el libro de los Proverbios capítulo 28 verso 14: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios.
mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hermanos, así es. Dichoso es el hombre que reconoce a su Señor y que se esfuerza en todo, que toma decisiones que le lleven a hacer la voluntad y agradar a Dios. Esa persona cosechará los beneficios de una vida de piedad. Será feliz, será dichoso en este mundo. Le va a ir bien, disfrutará plenamente de sus días en este mundo, tenga poco o tenga mucho. Pero sobre todo, hermanos, la recompensa que le otorgará el Señor cuando su vida en este mundo termine, esa será su mayor ganancia, la más grande. Dice en la primera Timoteo capítulo 4 versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Sí, hermanos, hay más allá de la muerte, como decíamos en la mañana. Y la piedad, ser personas piadosas, ejercitarnos en la piedad, va a traer beneficios para nosotros aún después de muertos. Hay gran ganancia en una vida de piedad. El ejercicio corporal, como se le dice aquí a Timoteo, aprovecha, sí. Tiene cierto valor. Aunque ese valor, hermanos, es limitado y de corta duración. Pero la piedad es buena para el espíritu, el alma, el cuerpo del hombre. Y no solo para este tiempo, sino aún para toda la eternidad. Gran valor. El Señor, hermanos, nos ha prometido que la vida de piedad será recompensada con toda una eternidad en las mansiones celestiales. Una vida de piedad, hermanos, es la mayor ganancia que pudiéramos nosotros obtener. Si aprovechamos, hermanos, los recursos, los beneficios que tenemos, las bendiciones del Señor, nuestras facultades, nuestros talentos, para vivir una vida de piedad, hermanos, vamos a recibir gran recompensa de parte de Dios. No solamente en este mundo, sino en la vida venidera. En Apocalipsis capítulo 3, verso 2, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Si nosotros perseveramos fielmente, hermanos, el Señor ha prometido un sinfín de cosas que no nos podemos imaginar, que ni siquiera alcanzamos a comprender con exactitud y detalle. Pero son cosas grandiosas, valiosísimas, maravillosas, que Dios, que no miente, prometió y lo cumplirá. La pregunta ¿es usted una persona piadosa? ¿Usted teme y ama a Dios con todo su corazón? Ese amor, ese respeto, esa reverencia que tiene hacia Dios ha transformado su vida, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones en obediencia a la voluntad del Señor. Si es así, le felicito y qué bueno. Pero si no es así, ¿por qué no comenzar en este día haciendo la voluntad del Señor? Cumpliendo con los mandamientos de Dios para su salvación, para el perdón de sus pecados, para su salvación eterna inclusive. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no entregar su vida a Cristo en esta tarde? ¿Qué le detiene, hermano? Si usted necesita hacer arreglos con Dios, ¿qué le detiene? ¿Qué le detiene, amigo, si usted no ha obedecido el Evangelio? ¿Qué le falta para confesar su fe delante de todos y entregar su vida a Cristo? Ojalá que en esta tarde hubiera alguien con un buen corazón, un corazón que reconozca quién es el Dios verdadero y definitivamente desee hacer su voluntad obedeciendo el Evangelio. Vamos a cantar el himno de invitación que nuestro hermano Dasten va a dirigir. Himno